Querida familia, bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué gusto poder acompañarnos en esta ocasión en un estudio más de nuestra escuela sabática. En esta ocasión, la lección número 5, Hijos de la Promesa. Vamos a analizar cuáles son los resultados del pacto y qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros después de tomar la decisión de caminar junto a Él. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque tu amor se manifiesta grandemente en nuestras vidas. Gracias por permitirnos este espacio para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Quédate, Señor, con nosotros y que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra, Hijos de la Promesa, la lección número 5. Esta ocasión nos acompañan el pastor David Marván y el pastor Alfredo Moscoso. Vamos a abordar 3 elementos. Tiene que ver con la protección de Dios, sus bendiciones y también la redención como resultado de la promesa del pacto con nuestro Dios. Pastores, ¿cómo está, pastor Alfredo? Bienvenido. Hola, pastor, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos, gracias por la invitación. Y estamos aquí listos para compartir con toda la hermandad lo que es la lección de la Escuela Sabática número 5. Excelente, muy bien. Pastor David, ¿cómo está? Buenas tardes, Pastor Andrés. Igualmente agradecidos por la invitación de poder compartir con los hermanos lo que corresponde con esta lección número 5. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a entrar entonces en materia. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Así que esto es lo primero que nos encontramos después de analizar en lecciones anteriores el pacto y sus implicaciones, y ahora vienen estas promesas como resultado de el pacto de Abraham con el Señor. Pastor Alfredo, ¿por qué habría de temer a Abraham? ¿Por qué el Señor se manifiesta como escudo de Abraham? Bueno, hemos visto en la lección prácticamente que Dios se va a manifestar con Abraham de una forma porque le dice: yo soy tu escudo. En otras palabras, en mí te puedes refugiar, en mí puedes confiar, en mí tienes seguridad. ¿Por qué? Porque me gusta lo que dice Deuteronomio, aquí en la Escritura prácticamente en el capítulo 33, versículo 29. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Es decir, ¿cómo es que Dios le dice al pueblo: bienaventurado, dichoso eres tú? Porque número 1, Dios se le presenta a Abraham diciéndole: tienes protección física. Yo voy a estar contigo, te voy a proteger, te puedes esconder detrás de mí. Y entonces, cuando Dios puede librarnos de muchas cosas, debemos tener algo consciente. Dios es también protector cuando entramos en tentación. Y muchas veces podemos encontrar aquí que la lección, cuando nos habla de cómo designamos o cómo escogemos a Dios como escudo, Pastor Marván y Pastor Andrés, podemos entonces ampararnos detrás de Él, no delante. Porque Él va a ser nuestro escudo, va a ser nuestra protección. Y obviamente es un escudo divino que siempre nos va a proteger, nos va a guiar ante las circunstancias que encontremos en esta vida, pero sobre todo lo que la lección muestra, ¿no? Dios es un escudo para todo aquel que lo solicite. Es un asunto primeramente entonces de relación con el Señor. Solo si nosotros decidimos entrar en esa relación con Él, vamos a tener su protección de otra forma, ¿no? Sí, si nosotros recordamos, en lección anterior, la lección número 2, estuvimos viendo todos los conceptos básicos del pacto. Por ahí vimos en resumen lo que conllevaría prácticamente el resto del trimestre. En aquella ocasión vimos, recordarán ustedes, en un día lo que ahora vimos en una semana, todo el pacto con Abraham. Y en aquella ocasión veíamos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 primeramente. Y ahí precisamente Pastor Andrés hablaba acerca de eso. Que si bien es cierto que no aparecía la palabra pacto allí en Génesis 12, sí aparecía la relación.
la relación que Dios espera tener con su pueblo. Ahí mencionaba que Dios quiere ser el Dios de su pueblo y también espera que el pueblo pueda ser pueblo de Dios. Es decir, no únicamente tiene que ver con la parte de la que Dios va a ser, sino que tiene también la parte la que el pueblo hace, en este caso Abraham y toda su descendencia. Así que exactamente Génesis 12 nos habla de una argumentación de relación entre Dios y Abraham, y por eso aquí en Génesis 15, versículo 1 que usted leyera hace un momento, vemos ahí una relación muy estrecha en el que Dios mismo se presenta: yo soy tu escudo, tu escudo. El autor de la lección en este momento hasta enfatiza esa parte de decir Dios mismo soy tu escudo. Es una relación estrecha que Dios quiere hacer con Abraham. Inclusive nosotros podemos darnos cuenta, como decía el autor de la lección, que esta es la primera y única ocasión en la que Dios mismo se presenta como un escudo. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia donde Dios mismo lo diga. Sí aparece que otros personajes lo llegaron a mencionar. Por ahí lo podemos encontrar en Deuteronomio 33:29, Salmos 18:30, Salmos 84:11, que esa cita está muy, muy interesante, Salmos 144:2, 91:4 y otras más. Así que primeramente sí tiene esto que ver con una relación que Dios espera tener con su pueblo y que nosotros en nuestra parte del pacto deberíamos aprender a desarrollar con Dios. Dios está dispuesto a ser nuestro escudo, a ser nuestro protector, a dirigirnos en todo momento, a librarnos de peligros, si nosotros también estamos dispuestos a estar en íntima relación con Él. Así es, el pasado, esto es un poco más amplio, pero el pasado martes 13 de abril vivimos uno de los días más complicados en cuestión de seguridad en la Ciudad de México. Cuando nosotros pensamos en Dios como nuestro escudo, cuando pensamos en esta parte de tener la seguridad que el Señor va con nosotros, porque eso es lo que le presenta el Señor a Abraham y le dice: yo voy a ser tu protección, yo voy a ser tu escudo. Y entonces empezamos a ver continuamente cómo la situación no es tan favorable en cuestión de protección, en cuestión de seguridad. Dentro de la iglesia nosotros mismos hemos experimentado esa sensación de inseguridad, personas que fallecen, que pierden la vida, que mueren, y de pronto decimos: Señor, ¿realmente sí estás siendo mi escudo? ¿Sí estás en protección mía? La lección nos pone el ejemplo de un hombre de nombre Rolando, ¿no? Y nos hace una pregunta que es: ¿esta promesa de protección, de escudo, era solamente para Abraham o tiene algo que ver con nosotros el día de hoy, Pastor Alfredo? Mire, pastor, yo veo esta parte muy especial. Dios siempre va a ser nuestro escudo. Hay un texto muy práctico que dice: yo soy tu amparo, soy tu fortaleza, soy tu seguridad. Ahora, los que tenemos hijos y los hermanos que nos están viendo, que tienen a sus hijos, cuando son pequeños y se espantan de algo, ¿a quién recurren? Al papá. Al papá. Porque saben que del papá tienen ¿qué? Seguridad. Entonces, cuando un niño está en un problema, o va a pasar un problema, o llegase a caer un foco, llegase a caer un pedazo de pared, los padres van a agarrar a sus hijos y los van a proteger. Siempre cuando vemos a un hijo sufriendo, el padre siempre dice: ojalá fuese yo, y no mi hijo. Yo quisiera estar en ese lugar porque mi hijo es todo, es lo que más quiero. Ahora, este mismo escudo, Dios como se presenta, pues es un escudo para nosotros. Hoy en día contamos con ese escudo. Hoy en día contamos con ese escudo contra las acechanzas del enemigo. Aunque el enemigo anda como un león rugiente queriéndonos deshacer, Dios envía a su Hijo para protegernos. Por eso, Génesis 15:1 es bien importante detallarlo ahí, porque el Señor se ofrece como un escudo y le dice: no temas, yo soy tu escudo. Cuando tú le dices a tu hijo: no tengas miedo, hijo, yo estoy aquí, entonces tu hijo se siente como seguro, sabe que hay protección. Si un ladrón se metiera en la noche a la casa a robar, cuando hubiera por ahí, ¿quién es el que tiene que salir? El papá. La figura paterna muchas veces. Aunque la mamá también puede salir, ¿no? Pero sale la mamá, el papá,
Porque la mamá y el papá son escudos para sus hijos, son escudos protectores en todo momento. Hemos escuchado muchas veces la frase de que, miren, no toquen a mis hijos, porque no saben cómo soy yo. No me conocen. Por eso, esta protección es para nosotros también. Dios se ofrece como un escudo para su pueblo. Es para nosotros, Pastor Marwan, pero viene la pregunta, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? El Señor tiene favoritos, el mismo Salomón, el mismo David mencionan que el malo prospera y eso lo hemos podido ver. ¿Por qué cuando los hijos del Señor desean sentir esa protección de Dios, de pronto no llega? Sí, Pastor Andrés, Pastor Alfredo, pues aquí es donde entramos a un punto a veces difícil de comprender, porque sí es cierto que a veces uno dice, ¿por qué a mí Dios no me protegió? ¿Por qué no me libró de este accidente? ¿Por qué no libró a esta persona de la muerte? ¿Por qué sucedió? Miren lo que dice Salmos 84:11. Quizás este debería ser el ideal, pero de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo, tiene cierta transformación. Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. El ideal pareciera ser que en escritura bíblica, pues una persona que está cumpliendo su parte del pacto, una persona que está en integridad, pues es una persona que Dios va a estar bendiciendo y va a estar siendo su escudo, su protector. Pero aún ahí, Pastor Andrés, pues suceden cosas adversas. Aún ahí, cuando una persona está bien, cuando una persona es justa delante de Dios, cuando una persona es íntegra, aún ahí hay problemas, hay violencia, hay enfermedad, hay muerte y pudiéramos continuar con la lista. Y entonces la pregunta sigue en pie, ¿por qué? Y este quizás puede ser un tema profundo. Si hablamos de Abraham, hay que recordar que Abraham, Dios lo está escogiendo para realizar una tarea en específico. Es una tarea especial que Dios tiene para Abraham, porque de ahí va a venir la simiente que está hablando de Jesús. Así que de esa manera podríamos hasta cierto grado pensar que Dios le brindó una protección especial a Abraham, porque de ahí va a venir la simiente que es Jesús. Sin embargo, pudieran desprenderse preguntas, entonces nada más algunos son especiales para Dios y otros no. Bueno, también para eso la respuesta general es que vivimos en un mundo de pecado. Por cuanto vivimos en un mundo de pecado, las cosas que deberían ser el ideal, pues se han vuelto de cabeza, ¿verdad? Porque aunque debería ser el ideal, aunque debería ser la norma, pues no es lo que sucede. Como decían hace un momento también en el Salmos 73, Salmos 73, versículo 2, ahí el salmista Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque hay personas, ¿no es cierto?, que a veces hasta se burlan. Es que miren, y eso que son cristianos, y eso que van a la iglesia, ¿cómo es que Dios no los protegió? Y el salmista aquí dice, oye, yo casi arrojo la toalla como seguidor de Dios, porque digo, oye, los impíos prosperan mejor que yo, a ellos les está yendo mejor que yo. Bueno, hay que entender, número uno, tiene que ver con el pecado en el que vivimos, el mundo está de cabeza. Número dos, tiene que ver con el libre albedrío también. Es cierto que muchas cosas que suceden pues también tienen que ver como resultado de algunas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y número tres, pues tiene que ver con la voluntad de Dios también, que esa es la parte más difícil de comprender bíblicamente hablando. ¿Cómo entender la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios puede ser sufrimiento, enfermedad y muerte, por ejemplo? Pero hay que reconocer y recordar que Dios conoce el futuro, el fin desde el principio, y permite algunas cosas que sucedan porque sabe que a la larga el galardón será sobremanera grande. Así es. Queridos hermanos, querida familia, vamos a ir a una breve pausa, no sin antes concluir este bloque. El Señor es fiel para con nosotros y cuando decidimos formar parte de su pacto, de su promesa, Él promete protección para nuestras vidas. Regresamos. Apps de Diálogo Universitario. ¿Sabías que el movimiento de universitarios surgió en el año de 1988 como una iniciativa del Departamento de Educación y Ministerios de la Iglesia?
En ese momento se le llamó Iniciativa Amicus, que es Ministerio Adventista a estudiantes universitarios asistiendo a instituciones de educación superior no adventistas. Desde entonces, se prepara una revista trimestral especializada para los universitarios en planteles no adventistas con una temática orientada a la instrucción, inspiración y a la apología de la fe. La buena noticia es que esta revista está disponible con una aplicación que puedes descargar e instalar en tu dispositivo móvil. El nombre es Diálogo Universitario. Descárgala ahora mismo y disfruta de todos los artículos escritos desde el año de 1988 y comparte con tus compañeros del plantel educativo y también con tus profesores. Esta aplicación ha sido preparada solo para ti. Disfrútala y saca el mayor provecho de ella. Gracias por acompañarnos nuevamente en Creciendo en la Palabra. Vamos a analizar el segundo bloque de esta lección número 5, Hijos de la Promesa. Definitivamente hay muchas promesas que convergen con el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Génesis capítulo 28, versículo 14, nos dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que más de una vez el Señor le dice a Abraham que su descendencia será todas las naciones de la tierra. Él es el Padre de las naciones. Y Pastor Alfredo, esta promesa que se le hace a Abraham, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la relevancia de esta promesa? Bueno, pastor, leyendo el versículo que usted menciona de Génesis capítulo 28, versículos 14, es importante entender que ahí también, un poquito yendo más allá al versículo 15, me gusta lo que dice la palabra del Señor. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Aquí hay una promesa de que Dios va a estar con él. Número 2, de que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Bueno, hoy podríamos preguntar, ¿qué familia no quiere ser bendecida por Dios? Somos bendecidos porque tenemos comida. Somos bendecidos porque tenemos ropa. Somos bendecidos porque tenemos un aparato. Somos bendecidos porque tenemos vida. Es importante entender aquí que Dios de qué forma iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Bueno, al ir a la Biblia encontramos algo importante, que todos los descendientes físicos de Abraham iban a conocer al Redentor del mundo. Iban a conocer el plan de redención. Ahora, la bendición iba a llegar de una forma a través de la simiente. Tu simiente, es decir, a través de Abraham. Número 3. Pablo aclara que esa simiente se refiere a ¿quién? A Cristo Jesús. Entonces, de una forma rotunda podemos ver aquí que el Redentor mismo, el mismo Jesús, se convierte en el medio por el cual se cumplen los compromisos del pacto y todas las demás promesas. Es por eso que en esta gran promesa que está aquí es que Dios le dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y la simiente quién es? Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y este es un asunto bien complejo porque el Señor definitivamente nos hace muchas promesas. Muchos de nosotros en algún momento consideramos que el cumplimiento de la promesa que se le hace a Abraham de ser el padre de las naciones converge o termina en el surgimiento de la nación judía. La realidad es que, como nos menciona el pastor Alfredo, no es así. Llega a su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Qué sucede con el resto de las promesas que nosotros podemos encontrar en la Biblia? ¿Realmente convergen en Cristo Jesús? Si la promesa del Señor Jesús, la promesa de una vida más allá de la muerte no existiera, ¿qué sentido tendría todo esto, pastor? Sí, pastor, Andrés, efectivamente, como acaban de mencionar, nosotros podemos encontrar que esta promesa en realidad es la más maravillosa promesa, la mejor de todas, pudiéramos decir, la más importante de todas. ¿Por qué?
porque aquí mismo se está presentando a Jesús como el medio mediante el cual se va a cumplir esta promesa. Nosotros podemos encontrar allí en Génesis 12, 1 al 3, varias promesas o bendiciones que Dios estaba queriendo hacer con Abraham. Lo estudiamos ya en una ocasión pasada. Por ahí veíamos que el Señor tiene pensado hacer una nación grande de Abraham. Te bendeciré, dice allí Génesis 12, engrandeceré tu nombre, serás bendición. No únicamente te voy a bendecir, sino que quiero que tú seas bendición para los demás. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y finalmente allí en Génesis 12, 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros analizamos inclusive, que ya hemos visto brevemente en lecciones anteriores, otros pactos que Dios ha tenido, por ejemplo, el pacto que hizo con Noé, en el que Dios prometió ya no volver a inundar el mundo a través de otro diluvio. Bueno, todas esas promesas, todos esos pactos no tendrían sentido sin la promesa de la simiente, sin la promesa de Jesús. En Jesús nosotros podemos encontrar liberación, en Jesús nosotros podemos encontrar unidad. Decíamos hace un momento, no únicamente llega hasta la nación judía, sino que tenía que ver con mucho más que eso. Ya el pastor Alfredo mencionaba que el apóstol Pablo en Gálatas menciona que esa simiente es Cristo. Y toda la carta de Gálatas, toda la carta de Efesios nos habla acerca de unidad, que ya no hay judíos ni griegos, que hombre o mujer, esclavo o jefe, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la promesa de Jesús traspasa fronteras, traspasa razas, comunidades, colores, de tal manera que la promesa del Mesías es la mejor promesa que podemos tener, la promesa de vida eterna, una promesa no en la que únicamente vamos a vivir en un mundo en el que ya nunca más va a volver a haber diluvio. Esa es una promesa bonita, extraordinaria, sí, pero ¿qué sentido tendría si no tenemos una promesa mucho mejor que esa todavía? Y esta promesa mejor, la promesa del Mesías, tiene que ver en que este mundo de pecado tal como lo conocemos se va a terminar. Este mundo de sufrimiento y muerte se terminará y nos iremos a vivir con nuestro Dios por la eternidad. Esa es la parte maravillosa de esta promesa, pastor. La lección también nos enmarca la cita, gracias pastor, nos enmarca la cita de Agustín de Hipona sobre la condición humana y esta cita de pronto se parece bastante a un texto que escribe el apóstol Pablo. Y el asunto aquí es, si estamos en este mundo tan degradado, tan complicado, tan complejo, voy a leer una pequeña porción de esta cita. ¿Qué otra cosa indica el amor de tantas cosas inútiles y nocivas, del cual proceden las punzantes preocupaciones, las inquietudes, las tristezas, los temores, gozos insensatos, discordias, altercados, guerras, acechanzas y muchas otras cosas más? Menciona la cita de Agustín de Hipona. ¿Será que esta promesa de la bendición a todas las familias de la tierra tenga algo que ver también con un cielo nuevo y una tierra nueva, pastor Alfredo? Pues mira, pastor, algo importante que podemos encontrar con esa cita de Agustín de Hipona que él menciona ahí, me llama la atención porque al inicio él habla de unas calamidades tremendas, ¿no? Y sí, a mí me gusta lo que dice, 2 versículos voy a usar. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. Y el apóstol San Pablo dice, número 1, estad siempre gozosos. Agustín de Hipona habla aquí de calamidades, de inquietudes, tristezas, de la vida que llevamos, la condición humana. Tú podrás decir, ¿y cómo vamos a estar gozosos siempre si tenemos tristezas, desastres? Estad siempre gozosos. Número 2, den gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si lo tomamos desde un inicio, cuando el pastor Marván tuvo su participación al inicio de esta lección, podemos tomar entonces que nosotros desde el inicio, desde que Dios es nuestro escudo, debemos dar gracias por lo que nos pasa y por lo que no nos pasa. Pablo dice, den gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Número 3, dice aquí que es para vosotros en Cristo Jesús.
Ahora, si tiene que ver algo con el cielo nuevo, tierra nueva, me encanta lo que dice el profeta Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y él dice ahí claramente, al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Es decir, yo creo, Pastor Ortega, Pastor Marván, que nosotros tenemos que ver muy pronto con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es la promesa de vivir con Jesús por una eternidad. Hay un futuro brillante, nos menciona la Biblia, y es porque tenemos la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Este es, pastor, el cumplimiento definitivo de esta promesa? Prácticamente sí. Como decía el pastor Alfredo hace un momento, a pesar del mundo de crisis en el que nos encontramos, nosotros podemos estar gozosos, nosotros podemos vivir felices. ¿Por qué? Porque Cristo nos ayuda a vivir felices a pesar de la situación que nos rodea. Sin embargo, para que nosotros podamos tener una felicidad plena y completa, no la vamos a encontrar aquí en este mundo, sino que tenemos que irnos a otro lugar, ¿verdad? Es como esa cita que aparece allí de Thomas Brown. Para disfrutar de la verdadera felicidad, debemos viajar a un país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos. Y eso tiene validez desde el punto de vista bíblico. Por más gozo y felicidad que podamos encontrar aquí, aún en medio de crisis, bueno, aún seguiremos sufriendo, porque aunque estemos gozosos, algo va a robar nuestro gozo, algo va a robar nuestra paz, va a venir un momento difícil, sufrimiento, enfermedad, muerte o cualquier otra cosa, y eso nos va a quitar el gozo y la paz que tenemos. Entonces la promesa del Mesías va más allá de eso. Trae paz a nuestros corazones, trae gozo, pero definitivamente la promesa se cumplirá cuando finalmente Jesús regrese a nuestro mundo y se pueda terminar este mundo de pecado y nos pueda llevar a vivir con Él en un lugar donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no va a haber dolor, llanto, muerte, donde el pecado ya no existirá nunca más. Y esa es la esencia final del pacto que Dios ha desarrollado con el ser humano. Amén. Isaías capítulo 25, versículo 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La bendición para todas las familias de la tierra es el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para concluir con nuestra lección número 5. ¿Te has preguntado por qué una persona llega a tener una perspectiva negativa de sí misma? ¿Por qué el espíritu de la insatisfacción se ha apoderado de la sociedad posmoderna? ¿Cómo alguien puede llegar a convertirse en su peor enemigo? Aprende a discernir entre las cosas a las que debemos dar importancia de las que no, y reflexiona acerca de cómo tomar mejores decisiones en 20 cosas que debes saber sobre la autoestima. Muy bien, queridos hermanos, regresamos a la última sección de Creciendo en la Palabra, Hijos de la Promesa, el tercer bloque que tiene que ver con las bendiciones del Señor. Y parte de lo que Dios le prometió a Abraham en aquel entonces, no solo era que serían benditas todas las familias de la tierra, sino que haría de él una nación grande y fuerte. Esta es una gran promesa para un hombre anciano, para un hombre que estaba casado con una mujer que no podía procrear, y esto era un asunto complicado porque el mismo Abraham le dice al Señor: voy a tener que heredar a un esclavo que ha nacido dentro de mi hacienda. Sin embargo, el Señor tenía algo perfectamente preparado para él. Y Pastor Alfredo, ¿qué implicaciones tiene esta promesa que se le hace a Abraham, una nación grande y fuerte? Bueno, podemos ver en la lección, Pastor Ortega, Pastor David, que, como usted ya lo mencionó, pues Dios no solamente le prometió a Abraham una familia o que iban a ser benditos, sino que también le dice: vas a ser una nación grande. ¿Qué pasa aquí? Bueno, simplemente no era de que implicaba grandes cantidades, influencia o grandeza, o fuera una realización espiritual.
simplemente Abraham tenía que tener lo que era, o le llamamos, el ojo de la fe puesto en las promesas de Dios, y sobre todo él podía ver y contemplar las cosas que ojo natural no podía ver en ese momento, solo Dios. Por eso Dios, cuando lo bendice, dice: te bendeciré. Bueno, ¿qué está incluido aquí? Bendiciones temporales, espirituales, y prácticamente como lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si está haciendo una promesa aquí, engrandeceré tu nombre, bueno, es que iba a engrandecer su nombre y debía como resultado acatar las órdenes de Dios. Es decir, él tiene que trabajar con el propósito divino, con lo que Dios estaba prácticamente haciendo con Abraham, y finalmente Abraham tenía que ir a donde Dios lo dirigiera. ¿Para qué? Para que Abraham fuera famoso por parte de Dios, no por él mismo. Ahí podemos correr un riesgo muchas veces cuando nosotros queremos agarrar fama, queremos ser alguien por nuestros propios medios, o la persona llamada el yo. Yo lo hice, yo lo logré, yo lo compré, yo lo doné. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Dios engrandece su nombre, lo bendice y hace una nación grande, pastor. Dios que tenía un propósito especial para el pueblo de Israel, para Abraham, cuando le dice: voy a ser una nación grande para ti, que por cierto esta promesa no tuvo cumplimiento mientras Abraham vivió, mientras Isaac vivió, mientras Jacob vivió, tampoco tuvieron la oportunidad de ver esta promesa cumplirse en definitiva. Y Pastor David, este deseo que Dios tenía de hacer una nación grande y fuerte para la descendencia de Abraham tenía un propósito especial. ¿Cuál era este propósito? Muchas gracias, Pastor Andrés. Sin duda alguna, Éxodo 19, versículos 5 y 6, que aparece allí en el folleto de la lección, nos ayuda a clarificar este punto. Ya el pastor Alfredo lo mencionó a través del apóstol Pedro, este mismo texto en el Nuevo Testamento. Dice aquí: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Pero miren que dice: si oyen mi voz y guardan mi pacto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que se le tenían que decir a los hijos de Israel. Más adelante también podemos encontrar en Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que el propósito que Dios tenía para la nación, para la descendencia de Abraham, pues prácticamente era que ellos fueran una luz ante las demás naciones, que lo hicieran un pueblo grande y fuerte, que engrandeciera el mismo nombre de Abraham. Significaba que el carácter de Abraham, el carácter del pueblo, debería reflejar la gloria de Dios. De tal manera que a través de ellos muchas naciones que no conocen a Dios puedan venir para conocer a Dios. Ellos mismos puedan salir para testificar acerca de Dios en el que conocen. Lamentablemente, como usted lo acaba de mencionar, pues esta promesa no se vio cumplida, ni en el tiempo de Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no se vio cumplida. Fracasó el pueblo por no ser luz ante las demás naciones. Y ese es un cometido que nosotros debemos realizar también hoy. Hoy nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos ser luz ante las naciones. Y de hecho, esta promesa se está cumpliendo ya desde hace muchos años atrás en nuestra iglesia. Nuestra iglesia ya ha entrado a diferentes países de los reconocidos por la ONU. Estamos presentes en 209 países. En esos países hemos entrado inclusive a culturas, etnias, grupos sociales difíciles de penetrar, pero ahí estamos presentes como adventistas del séptimo día. Así que la pregunta también es: ¿y yo en forma individual, en forma local como iglesia, qué estamos haciendo para hacer luz también ante las naciones?
pregunta que lanza, pastor, es súper importante en este momento, porque muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia vemos las implicaciones que tiene tanto históricas como a nivel sociocultural en general, pero a veces es necesario aplicar en nuestras vidas. ¿Qué estamos nosotros haciendo para poder concluir con esta promesa que el Señor nos ha dado? Y quiero leer una sección de la lección que dice: lo que engrandece un nombre a la vista de Dios es el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor por los demás. Rasgos que, si bien a menudo el mundo los respeta, no suelen ser los factores que consideraría esenciales para engrandecer el nombre de alguien. Y esto creo que engloba la totalidad de las promesas del Señor. La obediencia del hombre hacia lo que Dios pide, los estándares tan elevados que el Señor tiene. Cuando nosotros estamos a la altura de esos estándares, somos engrandecidos en el Señor. Y querida familia, hemos llegado a la conclusión de nuestra lección número 5 y queremos agradecerles mucho su presencia. Antes de concluir, quiero preguntarles, pastores, sus conclusiones. Pastor David Marvan. Sí, esta lección ha sido sumamente extraordinaria, porque nosotros podemos ver una vez más que en el pacto que Dios está haciendo con Abraham, prácticamente Dios está haciendo todo. Dios es el que toma la iniciativa. Dios, a través de su gracia, es que busca rescatar y hacer una nación grande, un pueblo que coopere con él, con Dios, para hacer luz ante las naciones. Dios es el que hace prácticamente todo. Dios es el que bendice, Dios es el que engrandece, fortalece, Dios es el que nos protege, el que es nuestro escudo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Pues lo único que tenemos que hacer es, número uno, confiar en la palabra de Dios, como sucedió con Abraham. Confió en Dios, tuvo fe, y esa fe lo movió a obedecer. Y como hemos visto en lecciones anteriores, pues primero tiene que ver la creencia, la fe en Dios, y después de eso viene la obediencia, que también es un punto esencial aquí, para que a través de la obediencia del ser humano, del pueblo, la gente que nos rodea pueda ver en nosotros personas diferentes y puedan ver que nosotros tenemos un carácter diferente. Así que la invitación es, Pastor Andrés, Pastor Alfredo, que nosotros podamos tomar las implicaciones del pacto con Abraham y aplicarlas en nuestra misma vida, siendo luz ante las naciones. Que podamos nosotros ser engrandecidos, sí, pero engrandecidos desde los elementos, desde el punto de vista de Dios, no de los que maneja el mundo, sino los divinos, un carácter consagrado a Dios, una vida totalmente entregada al Señor. Eso va a hablar bien de nosotros y del Dios en el que nosotros creemos, para que de esa manera mucha gente pueda conocer a Dios y entregarse al Señor. Así es. Muchas gracias, Pastor David. Pastor Alfredo. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, hay que entender nada más como resumen, número 1, que Dios es nuestro escudo. Siempre nos va a proteger. Siempre nos va a proteger incluso de la misma tentación. Y número 2, qué bueno que somos benditos de Dios. Porque es interesante entender que si el Señor usó a un hombre humilde y sencillo, hoy Dios intercede por nosotros para darnos salvación. Y número 3, ver prácticamente que el Señor usa a Abraham. Y me gusta lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios toma a un hombre muy humilde como Abraham. Abraham se deja guiar por Dios y lo engrandece. Y además, una vez que lo hace humilde, todos los de Babel, que se engrandecieron ellos por construir una torre, qué importante fue ver aquí que Dios exalta a Abraham. No podemos exaltarnos nosotros, no tenemos nada de grandeza. El único grande es Dios. Y me gusta una cita de Elena de White que dice: qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Hemos participado de los pactos y aquí hay una gran promesa. Seremos benditos. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos la iglesia, pastoreemos la iglesia y sigamos siendo hijos de la promesa del Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Creciendo en la Palabra. El Señor les bendiga. Queridos hermanos, la conclusión general de esta lección es cuán preciosas son las promesas del Señor en nuestra vida. Que Dios les guarde y nos vemos en la próxima ocasión.